¿quién es ese yo que estoy defendiendo todo el tiempo? ¿Quién es? ¿Y desde cuándo está conmigo? Porque decimos yo quiero, yo necesito, yo pienso, yo siento, yo requiero, yo merezco, yo tengo la razón, yo no voy a permitir que me hagan esto, yo quiero que las cosas sean así, yo mando, yo digo, yo ordeno, siempre yo. Pero ¿quién es ese yo? ¿Quién es el yo? ¿A quién haces referencia cuando dices eso? Muy pocas veces nos detenemos a examinar qué estamos nombrando cuando realmente decimos yo. ¿Yo? ¿De una identidad propia? ¿O qué es el yo? ¿Quién soy yo? Porque una cosa es tener una identidad funcional que nos va a permitir desenvolvernos en el mundo, y otra cosa completamente distinta es convertir esa identidad en una estructura absoluta, rígida, imparcial, incuestionable, casi es la ley. Yo soy así y así seguiré, ¿no? Como la canción de yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Bueno, justamente así. Y entonces sentimos que debemos proteger a toda costa esa identidad, pero ni siquiera la comprendo. No sé qué es el yo, no sé quién soy yo, pero yo creo que debo de defenderla todo el tiempo. Cuando hablamos del ego en este contexto, no estamos hablando de arrogancia, porque muchas personas lo toman como un sinónimo, ego, arrogante. Por lo tanto, yo no soy egoísta, yo no tengo ego. También asumimos que el ego es vanidad, que el ego es cuando una persona se considera superior a los demás. ¡Ay, qué ego tan inflado!, ¿no? Pero este fenómeno es mucho más sutil. Entonces nosotros podemos entender el concepto del ego, que es bastante complejo, no se puede resumir en una sola palabra, pero vamos a intentar entenderlo desde esta parte en donde el ego es un autoaferramiento a una identidad que nosotros experimentamos y que entonces nosotros creemos que debemos defender porque es una identidad sólida que nunca jamás va a cambiar. No hay manera en la que pueda cambiar esta forma de ser y que además está bien. Entonces vamos a definir otra vez el ego como el autoaferramiento a una identidad que vamos a experimentar como sólida, como verdadera, como permanente y como independiente. Entonces es como si existiera dentro de nosotros un yo fijo, algo inamovible que permanece fijo tal cual, que permanece sin cambios mientras todo el escenario alrededor sí se modifica. Mientras todo pasa y cambia y evoluciona, este yo se queda guardado. Entonces no va a modificarse. Vamos a entender el ego desde esa manera, como si existiera dentro de nosotros un yo fijo que permanece inmóvil mientras todo lo demás cambia. Y alrededor de esa identidad, alrededor de eso va a aparecer una especie de aura, por así decirlo. Y esta aura, ¿a qué se va a hacer referencia? O sea, tenemos el yo y va a aparecer como un campo, como una aura, algo que va a rodearlo. Y esto que va a estar rodeando nuestro yo fijo va a ser una identidad que aparece, que conocemos mundanamente como egocentrismo. Ego y egocentrismo no son lo mismo. El egocentrismo es esa tendencia que tenemos los seres humanos a organizar nuestra experiencia alrededor de nuestro propio bienestar, de nuestros propios deseos, de nuestras propias circunstancias, de nuestros propios caminos, de nuestros propios ideales. Entonces toda mi estructura
va a estar organizada en función a mis necesidades, a mis gustos, a mis placeres, a mis inseguridades, a mi imagen, a mis preocupaciones, a todo, pero va a ser hacia mí. Entonces vuelvo a repetir, el egocentrismo es el aura que rodea a este yo interior, y este egocentrismo es nuestra tendencia natural como seres humanos a que todo se organice alrededor de nosotros, de todo lo que yo quiero, de todo lo que yo siento. Pero esto no significa que para erradicar el ego y erradicar el egocentrismo, entonces deje de ver por mí, porque al contrario, es cuidarte. Mucha gente dice, no, es que es muy egoísta la persona que pone límites. Es que es demasiado egoísta la persona que se pone como prioridad. Y al contrario, eso no es ego. El que está teniendo el ego es la persona que está emitiendo el juicio, mas no quien está viendo por sí mismo. Entonces, el problema no es dejar de cuidarnos, el problema no es que yo no sea mi centro de atención, el problema no es atender mis necesidades, el problema no es no comprarme ropa, no. El problema comienza cuando ese cuidado personal se vuelve desproporcionado y entonces dejamos de ocuparnos de nosotros para comenzar a estar obsesionados con nosotros. Te voy a poner un ejemplo. No, es que, por ejemplo, estamos en una reunión y hay una persona que tiene una alimentación especial, una dieta, por así llamarlo, ¿no? Y entonces esta persona, desde una versión que no está en el egocentrismo, llevaría su propia comida, porque entiende que los demás no deben de sacrificarse o los demás no deben de ajustarse a su régimen de alimentación. Una persona egocentrista se enojaría. Ay, pues ¿por qué están comiendo carnitas cuando yo solamente puedo comer atún? ¿Por qué estás comiendo algo que yo no puedo? Me lo vas a antojar. Es que no, es que todo tiene que ser como yo digo. Por ejemplo, la gente, no generalizo, aclaro, no generalizo. Una persona que es vegana, que respeta que los demás no sean veganos, no se va a meter en la alimentación. Pero una persona que es egocentrista te va a estar taladrando y te va a estar diciendo, es que no, ¿cómo? No, ¿por qué me trajiste a este lugar? No, 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 no. Tiene que ser súper vegano, súper gluten free, súper sugar free y súper todo free, ¿no? Todo libre de... Y se va a enojar. Es que tú, es tu culpa, es tu responsabilidad, ya me amargaste el día. Eso sería una persona egocentrista, una persona que ya se obsesiona con sus necesidades y deja de mirar al otro. Excelente que tú tengas tu régimen de alimentación, pero no por eso significa que yo debo de comer lo mismo que tú. Excelente que tú seas vegano, pero no por eso yo debo de ser vegano. O por ejemplo en la religión, porque también existe el ego espiritual. El ego espiritual, todos los egos son muy tremendos, pero el ego espiritual te hace ver a los demás como muy inferiores. No, la que sabe sobre Dios soy yo. La que ya avanzó en su proceso espiritual soy yo. Tú no, tú apenas vas empezando. Tú apenas vas abajo, no estás a mi nivel. Esa es una persona que está en el egocentrismo. Volviendo a este tema, podemos imaginarlo como algo muy cotidiano. Una persona tiene hambre, entonces come para quitarse esta sensación de hambre y esta persona queda completamente satisfecha. El organismo ya recibió lo que necesitaba para poder seguir funcionando. Hasta ahí todo está perfecto. Pero imaginemos que, aún estando completamente llena, esta persona decide seguir consumiendo alimentos, decide seguir comiendo, a pesar de que ya hay una inminente sensación de náusea, a pesar de que ya hay una sensación de que ya está muy llena, pero sigue compulsivamente comiendo. Y hay una sensación interna que, a pesar de que los síntomas le están diciendo, detente, esta persona sigue compulsivamente comiendo, porque existe una sensación interna de que todavía necesito más. Más comida, más placer es igual a más satisfacción.
Y entonces más, pero el problema aquí ya no sería el alimento, escucha bien, el problema sería la relación descontrolada con el alimento. Algo similar, porque te digo que el ego podemos pasar horas y horas, días, semanas, podemos hacer seminarios sobre lo que es el ego. Aquí lo estamos poniendo en una presentación un poco introductoria, por así decirlo. Entonces podemos utilizar esta analogía de esta persona con la comida y entonces el problema no va a ser la comida en sí, no va a ser los alimentos, va a ser la relación descontrolada que tiene con el alimento. Y algo similar sucede con nosotros. Entonces, por ejemplo, tenemos una necesidad de reconocimiento, de seguridad, de afecto, de sentir seguridad, de sentir cariño, de sentir amor, de sentir éxito, incluso una necesidad de control, una necesidad de aprobación. Y entonces necesitamos ciertas cosas naturalmente, como la persona del ejemplo necesitaba la comida. Y ese no es el problema. Pero cuando parece que nunca es suficiente el reconocimiento, nunca es suficiente el éxito, nunca es suficiente la compañía, nunca es suficiente absolutamente nada de tu vida, incluso después de recibir aquello que tú necesitabas o creías que necesitabas, entonces vamos a buscar desesperadamente más. ¿Por qué? Porque nada me llena. Esa es una parte del ego. Nada me llena. Necesito más. Nunca nada es suficiente para mí. Siempre requiero más. Siempre, siempre, siempre. Y entonces podemos estar ante una forma de egocentrismo que tal vez ya no está orientada al bienestar. Ya está orientada a la destrucción, al aferramiento. Y sin darnos cuenta, estamos cayendo en el sufrimiento. Esa es la cadena causal. Una de las partes de tu sufrimiento es tu ego. A medida que tienes tu ego, vas a tener tu sufrimiento. Pero no te preocupes, vamos a irlo desmenuzando. Aquí surge una pregunta muy importante que me gustaría tocar, porque yo creo que es una de las incertidumbres que más surgen cada vez que uno toca el tema del ego. Si tenemos que desmantelar el ego, entonces eso significa que nos tenemos que destruir a nosotros mismos, que tengo que dejar de ser yo misma, que tengo que cambiar por completo. ¿Eso significa? Entonces, no se trata de destruir a la persona, no se trata de abandonar nuestra personalidad, no se trata de que voy a renunciar a mis proyectos, voy a renunciar a mi vida, no se trata de voy a cambiar drásticamente porque eso sería ego. Entonces, más bien se trata de desmontar una confusión. Yo sé que este tema es bastante complejo, pero vamos a ir poco a poco. Se trata de desmontar una confusión. ¿Cuál es esa confusión? La creencia que tenemos de nosotros mismos. Somos un personaje. Todos somos un personaje. Y en nuestra mente, los demás también representan un personaje, que según lo que nosotros pensamos, creemos o sentimos, es como van a reaccionar. Entonces, hay que cambiarle esa identidad absoluta a nuestro personaje. Podemos tener un nombre, podemos tener una edad, podemos tener una profesión, una historia, un cuerpo, una familia, una religión, un grupo de amigos, determinadas características. Podemos tener talentos, heridas, preferencias, responsabilidades y un sinfín de cosas. Pero ninguna de esas cosas que acabo de mencionar va a permanecer igual durante toda nuestra existencia. Podemos pensarnos a nosotros mismos como si fuéramos un actor o una actriz que está en escena y recibe un papel y entonces a ti te toca interpretar esto. Y el personaje tiene un nombre, tiene una historia, tiene una personalidad, tiene sus propias heridas, tiene su propio contexto y unas circunstancias determinadas. Y entonces el actor, su obligación es hacer esta presentación, es hacer esta identidad, de interpretar ese papel con absoluta precisión y absoluto rigor. No puedo entonces dejar de hacerlo porque de lo contrario la obra no va a funcionar.
Pero existe una diferencia fundamental entre interpretar profundamente un personaje y olvidar lo que estamos interpretando. Entonces, cuando un actor olvida que está actuando y es consumido por el papel por completo, entonces cualquier cosa que le sucede al personaje va a empezar a sentirse como una amenaza contra su propia existencia. Y algo semejante sucede cuando nosotros confundimos nuestras circunstancias con una necesidad y con una identidad. Entonces, si pierdo mi trabajo, pierdo mi valor. ¿Por qué? Porque yo creía que el personaje que yo estaba desarrollando era el que trabajaba en la oficina, era el que vendía cosas, era el empleado, era el jefe, era la jefa. Entonces, como me quitaron mi papel, pierdo mi valor. Es lo que el ego te hace pensar. Y entonces, si termina mi relación, como yo únicamente vinculaba mi proceso y mi personaje era la persona enamorada, era la persona que tenía una relación, como únicamente eso existe en mi vida, entonces cuando termina la relación, automáticamente pierdo mi identidad, porque entonces ya me quitaste el personaje que yo tenía que desarrollar. ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces, si alguien critica mi opinión, si alguien critica mi punto de vista y yo siento que yo necesito el reconocimiento, porque ese es el aura del egocentrismo que me dice, necesitas que todo el tiempo alguien te reconozca, entonces voy a pensar que una diferencia de opinión es que me estás atacando. Y entonces yo voy a asociar automáticamente que como tú no aceptaste mi punto de vista, automáticamente tú me estás atacando. Y esto ya es algo personal y me lo tomo de esa manera. Si otra persona consigue algo que yo quería antes que yo, automáticamente voy a sentir que mi propio valor disminuyó. Es que esa se casó antes, es que ese le dieron el puesto, es que ese sí subió de nivel, es que ese ya tiene su casa, es que ese tiene su coche, es que ese sí tiene hijos, es que un sinfín de cosas. Porque nos estamos espejeando, nos estamos midiendo con el otro. Eso es lo que te hace el ego. Y entonces, si mi proyecto fracasa, como ese era mi papel, como ese era mi rol de empresario, de una persona independiente, como ese era mi rol, automáticamente como fracaso, se acabó. No tengo más. No tengo más. Entonces, aquí me pregunta Graciela, ¿puede ser el ego como una forma de autodefensa? Sí. Sí, y andamos autodefendiéndonos de todo. Absolutamente de todo. Entonces, hemos confundido demasiado tiempo lo que estamos viviendo con lo que somos. Yo en otras reflexiones, yo ya he hablado de esto. Tú no eres tu nombre. Tú no eres la identidad que has construido. Hay gente que ha seguido un camino, pero más por imposición o porque creen que eso es lo que deberían de hacer, pero no porque verdaderamente eso fuera lo que ellos quisieran hacer. Y entonces es por eso que hay tantas crisis conforme va avanzando el tiempo, porque no estoy cumpliendo las expectativas, porque no estoy haciendo lo que debería de hacer. Nuestro cuerpo es parte de nuestra experiencia, pero también cambia. Nuestra personalidad cambia, nuestra forma de pensar cambia. No tienes el mismo cuerpo de cuando llegaste a esta experiencia terrenal. Para empezar, eras un bebé, chiquitititito. No eras igual. Tu cuerpo no es el mismo que cuando tenías 15 años. Pero hay gente que tiene 60 y sigue aferrada a su cuerpo de los 15. Y es que tengo que estar delgada, y es que tengo que tener esa cinturita, y es que ese pantalón me debe de quedar. No, eso es lo que te dice tu ego. ¿Por qué? Porque tú estás desarrollando el papel, estás desarrollando el personaje de una persona que únicamente vale por su cuerpo. ¿Te das cuenta de las trampas del ego? En este momento me gustaría que tú reflexionaras sobre qué trampas te ha tendido el ego y tú has caído.
Entonces, me gustaría que lo reflexiones y si lo quieres compartir, adelante. Las circunstancias cambian, todo cambia. A veces tienes dinero y a veces no. A veces tienes el éxito y a veces no. ¿Qué pasa? Que si tú lo estás buscando afuera, nunca lo vas a encontrar. Vas a sentir frustración porque las circunstancias cambian gracias a la bendita ley de la impermanencia. Todo es temporal, nada es para siempre. Entonces no nos damos cuenta que también vamos cambiando. Y entonces, ¿por qué tratamos algunas de nuestras identidades como si fueran permanentes? Yo siempre he sido así. Yo no pienso cambiar. Oye, pues si ya te diste cuenta que tu yo siempre he sido así, te está trayendo problemas y tú quieres amenazar a las personas con yo soy así y ni modo, hazle como quieras. No, pues más bien hazle como quieras tú, porque quien se está quedando con el problema eres tú y solo tú. ¿Por qué? Porque nos aferramos tanto, no, yo siempre he sido así. Yo siempre me enojo. Ay, yo siempre estoy triste, yo siempre tengo la razón, a mí siempre me sale. Y cuando no podemos hacerlo, nos juzgamos. Claro, porque te está saliendo de papel. Te está saliendo de lo que tú conocías. Y al ego hay una cosa que no le gusta. Que seas consciente. Eso no le gusta, porque entonces, ¿cómo te voy a controlar si te me estás revelando? Porque ya tienes conciencia. ¿Por qué defendemos con tanta intensidad opiniones que hace algunos años ni siquiera teníamos? No es lo mismo que si tocamos un tema, por ejemplo, de religión, pues no va a ser tu misma opinión la que tú tenías cuando eras infante, cuando tenías, por ejemplo, 5 años. No es lo mismo a tu opinión que tenías en la adolescencia, que la mayoría son ateos. Y no es lo mismo a tu versión de los 30 años, que eres un adulto joven, a una versión de los 60 años. Entonces, ¿por qué defiendes tanto a morir una versión de una opinión tuya que ni siquiera tuviste toda tu vida y que ha ido desarrollándose? ¿Por qué sufrimos tanto con una etiqueta que nosotros mismos construimos sobre nosotros? Y cuando algo deja de encajar, no, entonces yo sufro mucho. Tal vez porque hemos convertido las prendas que llevamos en aquello que creemos ser. La profesión es una prenda. Y entonces ahí voy con todo el mundo ofendiéndome porque no me dicen licenciada, licenciado. Y hay gente que necesita hacerte saber su profesión para hacer creer que vale. No, yo soy doctor y a mí me dices doctor. A mí me dices maestro. Y me hablas de usted. Ese es ego. Cuando necesitas que se te reconozca. La persona que tiene la licenciatura, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, no le va a importar imponerlo. Y si te dicen licenciado y eres maestro, no te va a importar. Pero la gente que vive desde esta identidad del ego, maestra, maestro, y me hablas por mi apellido. No, también tenemos la posición social como una prenda. Y entonces tendemos a minimizar, ¿no? Tendemos a ser groseros con las personas que nosotros consideramos inferiores. Es cierto, existe una desigualdad social y una desigualdad económica, pero ya incluso empezamos a usar ciertas palabras que ya tenemos, que todo el mundo sabe qué palabras son, para denigrar a los demás. Y entonces incluso nos burlamos de una posición socioeconómica y lo utilizamos como motivo, pues sí, de burla en general, de broma, ya incluso como un apodo despectivo. ¿Por qué? Pues porque yo valgo. ¿Y qué pasa cuando ya no tienes esa posición social? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando ya no tienes ese dinero?
Porque hay gente que hasta, mira, se les van los ojos a Marte de tanto que te los voltean, de tanto que, ¡ay! ¿No? Fíjate más bien cómo las personas tratan a la gente de servicio, porque automáticamente las creen inferiores, cuando no es cierto. Cualquier trabajo es digno, pero tu ego te dice, yo estoy gastando en este platillo lo que tú ganas en un mes de sueldo, ¿no? Y entonces, ese es el ego. Una vez más, la relación es una prenda. Hay gente que se da la tascada de la vida porque yo sí tengo una relación y tú no. Por ejemplo, yo hace poco me enteré que hay gente que considera que utilizar la palabra marido es despectivo. En mi existencia no estaba. Y entonces marido, alguien me explicaba que únicamente se utiliza para las personas que ya llevan mucho tiempo viviendo juntos, como en unión libre, y ese es mi marido, pero no es tu esposo. Para mí son sinónimos, esposo y marido, ¿no? Pero vaya, ese pensamiento es del ego. Hay gente que es mi esposa. No, no puede ser tu esposa porque no están casados. Bueno, ¿y a ti qué? Si tú estás casado, no te pones superior a las personas solteras. O hay gente que por lo contrario dice, como yo soy soltero, yo soy un alma libre y entonces yo estoy perfecto y los que se casan son unas personas que no saben. O como la gente que tiene hijos y la gente que no tiene hijos. Siempre, si tú te pones del lado de los que tienen hijos, hay gente que va a decir que son superiores, porque ellos sí están cansados, ellos sí se esfuerzan, ellos sí están contribuyendo, y las personas que no tienen hijos dicen que también son superiores. Entonces todo el mundo es superior, pero nadie lo es. Ese es el ego. No sé si me estoy explicando. La personalidad también es una prenda. No es que yo soy así, súper extrovertido, yo soy súper tímido, yo soy muy alegre. Y ya construimos un personaje en función de eso. El que es el alma de la fiesta, el que es el gruñón, el que es siempre la inoportuna, el que es el agresivo, el que es buena onda, el que es relajado. Y construimos eso casi como una etiqueta permanente, ya tatuada, que no podemos borrar. Y entonces nuestras heridas también son una prenda. ¿Cuándo podemos ver nuestras heridas como una prenda? Cuando empezamos a decir, no, es que yo soy una persona herida. Es que a mí me abandonaron. Es que a mí me dejaron. Es que yo soy víctima. No, es que ubicas todo lo terrible que le puede pasar a una persona. A mí me ha pasado por 40. Yo soy víctima de las circunstancias. Y entonces vas creando una identidad que surge desde el ego y tu personaje, tu papel que estás desempeñando es el victimismo. Porque así consigues cosas. Y hay gente que únicamente se sabe relacionar desde el victimismo. Y hay cosas que ya pasaron hace años, pero tú sigues, no, es que a mí cuando me hizo, es que a mí cuando me dejó, es que a mí cuando me, me abandonaron, es que a mí cuando me robaron, es que a mí cuando me estafaron. Y entonces va pasando el tiempo y ya ese acontecimiento que sí pasó, pero ya mucho en el pasado, la gente lo trae y lo vuelve como su identidad. Entonces también las heridas y también los acontecimientos son una prenda y poco a poco dejamos de experimentar esas cosas como un acontecimiento aislado de nuestra historia y comenzamos a utilizarlas como definición absoluta de nuestra identidad. Entonces yo soy el pobrecito, yo soy la pobrecita, no, es que yo vivo de la limosna. Es que yo vivo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque necesito. Y ya construí toda mi identidad en función al ego, en función a las heridas. Y entonces el problema no es tener un personaje, porque de manera inconsciente todos vamos a desarrollar un personaje, es decir, un rol, si así lo pudieras comprender mejor. El problema es perderte dentro de él. Ese es el problema. Y cuando aparece esta identificación, surge inevitablemente la necesidad por protegerla a toda costa.
Si considero que yo soy una persona inteligente, entonces alguien que venga y cuestione mi capacidad, alguien que venga y cuestione mi intelecto, va a ser insoportable. Va a ser una persona que ni siquiera voy a aguantar. Y entonces voy a tener roces. ¿Por qué? Pues porque mi identidad es ser inteligente, brillante. Y órale, dime, vamos. Y vamos al debate y vamos a retarnos. Y si alguien te muestra que sabe algo más que yo, entonces lo minimizo. ¿Por qué? Porque buscas definición de inteligencia y soy yo. Eso es lo que tu ego te ha hecho creer. ¿Te das cuenta de todas las trampas del ego? Como yo les decía al inicio, este es un tema muy amplio y podríamos hablar demasiado sobre el ego. Y vamos a hacerlo en otras reflexiones, pero estamos haciéndolo en este momento de manera muy introductoria. Y entonces, si yo considero que yo soy una persona muy buena y alguien nota un error en mí, híjole, soy una amenaza ante mi identidad y colapso porque yo soy buena. Yo soy excesivamente buena. Tú buscas la definición de bondad y soy yo. Y me equivoqué una vez. No, eso está terrible. No, ese es tu ego. Si yo considero que soy exitosa y pasa algo que yo asumo como un fracaso, entonces mi identidad se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque es profundamente perturbador lo que me pasó. No, yo soy exitosa. Nadie tiene que saber mis tragedias, mis problemas. No, porque yo soy la definición del éxito. No puedo ver que me caí como algo temporal. No, ya estoy arruinada. Ya, se acabó. Entonces, si yo considero que soy indispensable y me doy cuenta que alguien puede continuar sin mí, ¿qué valor tengo? ¿Hacia dónde voy? Entonces, si yo soy una persona fuerte como un roble, no puedo permitirme que me vean llorar, aunque yo quiera llorar. Porque la vulnerabilidad la asocio con debilidad, cuando no tiene nada que ver. Y entonces comenzamos a defender no solamente una opinión, sino también una identidad. Y ahí comienzan a aparecer diferentes estados internos que de una u otra manera van a terminar gobernando nuestras decisiones y nuestra vida misma. Y a mí me gustaría mencionar 5 patrones, que es la confusión. Todos estos patrones derivan del ego, entonces es la confusión, el apego, la aversión, el orgullo y la envidia. Pero no van a ser etiquetas para juzgarnos, sino son mapas para observarnos. Todas las personas en algún punto de nuestra vida experimentamos confusión, apego, aversión, orgullo y envidia. E incluso hay personas en las que uno de estos 5 aspectos, de estos 5 patrones, predomina mucho más. Entonces también hay que saber cuál está predominando, si la confusión, si el apego, si la aversión, el orgullo o la envidia. Y entonces la confusión, por ejemplo, va a aparecer cuando nosotros no podemos ver con claridad. Es decir, vamos a tomar nuestras interpretaciones como si fueran la realidad misma. La confusión es cuando yo no quiero ver más allá. Es más, ni siquiera quiero ver. La ceguera es confusión. ¿Por qué? Porque no tengo claridad. No quiero ver. Lo único que yo conozco es la realidad. Solamente yo tengo la razón. Eso es la confusión. No es que las cosas se hacen de una manera y si no, no ve escuchando para que tú me digas cuál es ese de los 5 grandes patrones que tú más estás experimentando. Porque recuerda, todos hemos pasado por esto. No nos vamos a poner como una persona superior. No, todos hemos experimentado esto. Entonces, cuando no vemos con claridad y tomamos nuestras interpretaciones como si fueran la realidad misma, estamos experimentando el ego desde el patrón de la confusión. El apego va a aparecer cuando sentimos que necesitamos conservar algo o a alguien para estar bien.
Y entonces voy a ser apegado a las cosas materiales, le voy a dar mucho valor al dinero, le voy a dar mucho valor al estatus, le voy a dar mucho valor a una profesión, le voy a dar mucho valor a una relación, mucho valor a un empleo, a un negocio, todo. ¿Por qué? Porque necesito aferrarme de algo para que sea mi identidad. Ese es el apego. Bueno, en este caso, porque ya hemos hablado del apego en otros contextos, pero el apego como patrón del ego es eso, aferrarme a algo, porque creo que ese algo va a ser lo que me dé la identidad. La aversión como patrón del ego aparece cuando sentimos que algo debe desaparecer para poder estar bien. Y entonces queremos modificar conductas, queremos modificar el cuerpo o incluso queremos modificar a los demás o a las circunstancias. Y el orgullo va a aparecer, el orgullo como patrón del ego va a aparecer cuando necesitamos colocarnos por encima de algo o de alguien o de una situación para poder estar bien. Y entonces, como me siento tan chiquititito y tan insignificante y con tantos miedos y con tanta inseguridad, tengo que inventarme que yo estoy arriba. Y para que alguien pueda estar arriba, entonces debo de poner a alguien abajo. Y entonces voy a minimizar a todos, voy a despreciar a todos, voy a querer humillar a todos, voy a querer ser despectivo con todos porque nadie está a mi grandioso, infinito y poderosísimo nivel. Todos podemos experimentar estos 5 patrones que yo te comento porque todos tenemos ego. Si en algún punto tú dices, no, yo no tengo ego, esa es una trampa del ego. Así que aguas si tú ya pensaste eso durante la reflexión. Porque si yo no tengo ego, es una clara y evidente señal de que lo tienes. Porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos ego. Y no se trata de erradicarlo, se trata de trabajarlo. Porque el ego nos está mostrando los signos de alerta de dónde debemos trabajar. Entonces hay personas que viven, por ejemplo, en la necesidad del control y esa es una de las características del ego que los están gobernando, el control. Otras desde la comparación, es que este tiene, yo no tengo, tú sí, siempre vivimos comparándonos. Otros viven desde el miedo a perder y algunas necesitan constantemente demostrar que tienen la razón. Yo mando, yo logro, es que las cosas se hacen así. Y toda su identidad es como una figura que no puedes cuestionar, porque ni siquiera se abren al diálogo. Otras viven buscando aprobación y hacen de todo para que las aprueben, incluso ir en contra de sus ideales. Eso también es ego. Y algunas se irritan cuando las cosas no salen como tenían que salir según el guión mental que yo me hice gracias al control. ¿Te das cuenta? Y algunas no soportan ver que a alguien le vaya bien. No lo soportan. ¿Alguien está siendo exitoso y feliz? No, mejor dime de lo que me voy a morir porque eso me fastidia. Y entonces, gracias a las redes sociales y este mundo tan comunicado, estamos todo el tiempo espejeándonos con las personas. Mira, esta ya tiene una pareja. Mira, este ya se subió de nivel. Mira, ya se fueron de viaje a Europa. Y todo el tiempo estás viendo qué hacen o dejan de hacer los demás porque te estás comparando. Y que al otro le vaya bien y a mí no, me genera insatisfacción. Estás viviendo desde la envidia. Entonces, aquí lo interesante no es preguntarnos qué defecto tengo, porque eso es desde el ego. Entonces, algo más útil sería, ¿cuál de estos 5 patrones aparece una y otra vez en mi vida y que intenta proteger? Porque aquí no vamos a fingir, no vamos a jugar a decir nunca he sido egoísta, nunca he querido controlar, nunca he sentido envidia, nunca he sentido aversión, nunca he necesitado aprobación. No, puede que en este momento tú ya lo hayas trabajado. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál de estos 5 patrones aparece una y otra vez en mi vida y qué es lo que intenta enseñarme? ¿De qué me intenta proteger?
Porque muchas veces el patrón que más nos gobierna es precisamente el que menos reconocemos. Una persona que es dominada por el orgullo no se va a decir a sí misma, hoy voy a actuar desde el orgullo, hoy voy a ser orgullosa. No, simplemente va a decir, yo estoy diciendo la verdad, las cosas son como yo digo, las cosas son así, no, es que yo tengo la razón. Una persona que va a estar dominada por el apego no va a decir, hoy a qué me voy a pegar más. No, va a decir, tengo miedo de perder esto. Y entonces voy a traicionar mis ideales y entonces voy a permitir que me humillen, voy a permitir que me digan que no me quieren, que no me aman. ¿Por qué? No quiero que me dejen. No quiero que me dejen. Y el problema va a aparecer cuando nosotros dejamos de observar el patrón y entonces comenzamos a llamarlo personalidad. Todo eso se resume en esto. Y entonces yo soy así, yo tengo carácter, es que yo soy una persona fuerte, es que yo soy celoso porque amo, es que yo soy competitivo, y es que yo necesito tener todo bajo mi control. Ya lo asumiste tuyo, ya lo estás asumiendo y entonces esas frases no describen quiénes somos. Esas frases describen cómo nosotros hemos decidido reaccionar ante las circunstancias. Y aquí vamos a encontrar algo fundamental. Nuestros estados internos no solamente modifican cómo nos sentimos, modifican la manera en la que nosotros interpretamos la realidad. Cuando estamos enojados, nuestra mente comienza a buscar pruebas que afirmen nuestro enfado. Y entonces, si estamos convencidos de que alguien nos desprecia, voy a buscar hasta las señales que no existen para demostrarme a mí que exactamente tú me desprecias. Y entonces, ¿realmente qué hay que hacer? Trabajar. ¿Desde dónde estoy intentando conseguir las cosas? ¿Desde dónde me estoy moviendo? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son mis estados internos? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Estoy utilizando mi inteligencia para comprender lo que sucede o estoy queriendo justificar lo que ya hice para seguir en el control? ¿Qué estado interno está dirigiendo mis respuestas? ¿Desde qué punto estoy? ¿Por qué estoy poniendo tanta energía en esto? ¿Por qué me afecta tanto que las personas logren las cosas? ¿Por qué necesito tanto la aprobación? Necesitas recordar que tu identidad no es una estructura absoluta. Somos seres cambiantes. Y el ego es un tema muy profundo que incluso a veces toma toda la vida o mucho tiempo en trabajarlo. Y quizás el día que dejemos de vivir para intentar proteger una identidad, el día que nosotros decidamos vivir desde la conciencia y vamos a comenzar a trabajar en nosotros, y tal vez ese día que le vas a poner un alto a esos personajes que te has fabricado, quizás ese día que tú dejes de luchar contra ti y contra los demás para proteger lo que tú crees que es absoluto como una identidad, ese día vamos a comenzar por primera vez a descubrir quién somos más allá del ego, más allá de esa identidad. Así que te invito a que reflexiones sobre este tema, reflexiones qué es lo que te cuesta soltar, te invito a que te preguntes desde dónde viene este tema y al final yo te quiero decir que no es una lucha, el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, también se lo quieres llamar así, no es una lucha, no tienes que ir ganándole a los demás, es descubrir día a día qué es lo que tengo para trabajarlo de una manera consciente. Muchas gracias por el día de hoy. Sin duda, el ego es un tema muy complicado que estaremos abordando en otras reflexiones. Habrá mucho más porque este tema nos da para un extenso y vasto mar de discernimiento. Pero muchas gracias por estar aquí este sábado, por regalarme tu mañana y por a la apertura a poder escucharme. Si tú consideras que alguien más necesita entender
o plantar la semillita de este tema, por favor compártelo con quien tú consideres. Y muchas gracias. Esto ha sido todo en Alicia Mundo Espiritual. Que tengas un bendecido día y una próspera y fértil vida. Nos estamos viendo y que estés muy bien. Hasta luego.